Cuenta la leyenda que el dinero surgió como una solución práctica a los inconvenientes del trueque. Una historia presentada como el camino lógico y natural del progreso económico nos ha sido repetida tantas veces que cuesta imaginar otra posibilidad. Pero hay un problema fundamental. La evidencia antropológica no la respalda. Lejos de ser un invento para facilitar intercambios impersonales, el dinero aparece mucho después de formas más humanas de economía, basadas en la confianza, el crédito y la deuda. Antes que monedas y mercados, existían redes sociales complejas donde las personas se ayudaban, se endeudaban entre sí y mantenían registros morales más que contables. Esta historia, menos conveniente para el pensamiento capitalista moderno, desafía la noción de que el ser humano es, por naturaleza, un comerciante racional que siempre busca maximizar su beneficio individual. Quizás por eso ha sido ignorada, porque aceptar esta otra versión implica repensar nuestras ideas más básicas sobre el origen y propósito de la economía. Imaginaba Adam Smith, allá por 1776, en su célebre obra La riqueza de las naciones, que en una tribu de cazadores o pastores, un hombre que fabricaba arcos y flechas con mayor habilidad y rapidez que los demás, podía tener excedentes, y como no necesitaba tantas armas para sí mismo, intercambiaba sus arcos y flechas por carne, cuero o cualquier otro bien que le ofrecieran sus vecinos. Con el tiempo, según Smith, este sistema se volvía engorroso. Después de todo, no siempre quien tenía carne necesitaba un arco. Y así, de manera natural, surgió la necesidad de una mercancía comúnmente aceptada, el dinero. Es una historia elegante, lógica, intuitiva. Pero, como explica David Graeber, es también un mito. Esta narración ha sido repetida durante siglos, no solo en textos escolares, sino también en tratados académicos, como si fuera una verdad autoevidente. Economistas como Karl Menger, uno de los padres del marginalismo, retomaron esta idea en el siglo XIX para explicar el origen natural del dinero como un proceso espontáneo y eficiente surgido del mercado. Milton Friedman, más recientemente, también la usó para defender su visión de los mercados libres como expresión directa de la racionalidad humana. Incluso hoy, muchos manuales de economía comienzan con este mito fundacional, una especie de edad de piedra económica donde las personas, vistas como pequeños empresarios racionales, resolvieron problemas de intercambio mediante la invención del dinero. Un pasado imaginado que, sin embargo, sirve de base para construir toda una visión del presente. La antropología moderna ha revisado cientos de sociedades sin encontrar evidencia alguna de economías fundadas en el trueque generalizado entre individuos extraños. Lo que sí se ha documentado ampliamente son formas de economía basadas en la reciprocidad, el regalo, la obligación social y la deuda, pero no el intercambio puntual entre individuos calculadores. En comunidades tradicionales, no se da un arco a cambio de un trozo de carne bajo condiciones de equivalencia estricta, sino que se da porque existe una relación, y esa relación genera una deuda, sí, pero no una deuda en el sentido financiero moderno, sino una deuda moral, social, abierta. En este relato, desde el principio somos individuos interesados, racionales, calculadores. La economía no nace de la necesidad de convivir, sino del interés individual, no de la comunidad, sino del intercambio. Esta narrativa refuerza la idea de que el mercado es algo natural y eterno, anterior incluso a la sociedad organizada, y en esa medida, da legitimidad a un mundo en el que todo, incluso las relaciones humanas, se convierte en mercancía. El trueque ha existido, sí, pero no de la manera que los libros de economía suelen imaginar. En realidad, no hay una sola evidencia etnográfica que respalde la existencia de una economía de trueque pura y generalizada entre miembros de una misma comunidad. Como explica Caroline Humphrey, reconocida antropóloga de la Universidad de Cambridge,
Nunca se ha descrito un solo ejemplo de economía de trueque, y mucho menos que de él haya emergido el dinero. Sencillamente, toda la etnografía disponible sugiere que jamás ha habido tal cosa. Todos los casos observados están integrados en sistemas más amplios de crédito y obligación. Entonces, ¿cuándo y cómo aparece el trueque en la historia humana? Lo que David Graeber y otros antropólogos muestran es que el trueque no es la forma originaria del comercio, sino más bien una excepción. Es lo que ocurre en situaciones especiales, normalmente entre grupos que no mantienen relaciones sociales cotidianas, desconocidos, visitantes, enemigos potenciales. En esos contextos, donde no existe confianza, ni crédito, ni vínculos duraderos, el trueque funciona como una especie de lenguaje mínimo de intercambio. Un ejemplo claro lo encontramos entre los Nambiquara de Brasil. En esta pequeña sociedad de cazadores-recolectores, el trueque solo ocurre en encuentros ocasionales con otros grupos. Antes de negociar, cada parte esconde a sus mujeres y niños, dejan las armas a un lado, intercambian discursos formales y danzan en una especie de ritual que imita la confrontación. Luego se acercan los unos a los otros, no sin tensión, y el proceso de trueque comienza en medio de discusiones teatrales, exhibiciones de fuerza e incluso peleas reales si el intercambio no se percibe como justo. Todo termina en un banquete, y a veces en conflictos por celos o malentendidos. No es, en absoluto, una escena de eficiencia racional. Es un intercambio entre potenciales enemigos, sostenido por una delicada capa de ritual y contención social. Otro caso revelador es el de los Gungwingu, en la tierra de Arnhem, Australia. Ellos organizan rituales de trueque llamados de Samalag, que también implican música, danzas y una dimensión erótica y lúdica. Los intercambios se acompañan de bromas sexuales, contacto físico y relaciones entre los visitantes y los anfitriones. Se ofrecen bienes, como lanzas, tabaco o telas, pero también hospitalidad, humor y placer. Aquí el trueque se convierte en un juego festivo, aunque no exento de tensiones. Lo fascinante es cómo el deseo, la generosidad y la agresión se entrelazan para hacer posible el intercambio, sin dinero ni contratos, pero tampoco sin complejidad emocional y social. Ambos ejemplos tienen algo en común. El trueque no ocurre dentro de la comunidad, entre personas que se conocen y confían. Ocurre entre extraños. Por eso puede llevarse a cabo como un simple intercambio de objetos, porque no hay relaciones duraderas en juego. Cada parte toma su parte y se va. Es justamente lo opuesto a lo que caracteriza a las economías comunales, donde los intercambios están entretejidos con deberes mutuos, memoria compartida y expectativas de futuro. Lo que estos ejemplos muestran es que el trueque, lejos de ser una forma elemental de economía, es un fenómeno culturalmente complejo que emerge cuando faltan los lazos sociales. Es un plan B, una economía sin comunidad. No es el principio de todo, como dice el mito, sino lo que ocurre cuando no hay otra cosa. Antes de que existieran los mercados tal como los entendemos hoy, mucho antes del dinero acuñado o de los bancos, las personas ya intercambiaban bienes, favores y cuidados, pero no lo hacían motivadas por el cálculo frío del interés individual, sino por lo que podríamos llamar una lógica de reciprocidad. En muchas culturas, esta lógica no solo organizaba la economía, también tejía el mundo social. En estas sociedades, la economía no estaba separada de la moral, la política o la religión. Dar, recibir y devolver no eran acciones motivadas por la eficiencia, sino por el deseo de mantener relaciones, de honrar obligaciones, de cuidar el equilibrio de la comunidad. Como decía el antropólogo Marcel Mauss en su célebre ensayo sobre el don, en muchas culturas dar un objeto es también dar una parte de uno mismo y con ello establecer un lazo. David Graeber, siguiendo esta tradición, muestra cómo en infinidad de comunidades lo habitual era lo contrario del trueque puntual, el dar sin exigir una devolución inmediata, confiando en que, cuando uno lo necesite, también será ayudado.
Es lo que los antropólogos han documentado en sistemas como el Potlatch en la costa noroeste de América del Norte o el Kula en las islas Trobriand del Pacífico, donde se intercambian objetos valiosos no por su utilidad, sino por su capacidad de circular, de conectar personas y generaciones. Un ejemplo claro se encuentra en comunidades agrícolas o de parentesco, donde nadie cobra por compartir herramientas, por alojar a un pariente o por cuidar a un hijo ajeno. No porque no haya economía, sino porque la economía está tejida de relaciones sociales. La deuda existe, sí, pero es una deuda moral, simbólica, abierta en el tiempo. Un sistema donde todos deben algo a todos los demás y donde el equilibrio se mantiene a través del recuerdo, del afecto y del compromiso mutuo. Este tipo de organización económica no desapareció con el surgimiento del dinero o los mercados. Incluso hoy, seguimos viviendo gran parte de nuestras vidas dentro de sistemas de reciprocidad. Cuando cuidamos a alguien enfermo, cuando prestamos ayuda a un amigo, cuando compartimos comida sin llevar la cuenta. Y sin embargo, el discurso económico dominante tiende a invisibilizar estas prácticas como si fueran irrelevantes o residuales. Entender que la economía humana no nace del cálculo racional, sino del cuidado mutuo, nos obliga a replantear no solo la historia del dinero, sino también nuestras propias ideas sobre lo que significa vivir en sociedad. Como señala Graeber, lo que se ha perdido no es la capacidad de intercambiar, sino la posibilidad de imaginar formas más humanas de hacerlo. El dinero no nació para facilitar el intercambio, sino para registrar obligaciones. Lejos de aparecer como una solución simple a la supuesta ineficiencia del trueque, el dinero surge en el corazón de las primeras civilizaciones complejas como una herramienta de contabilidad para gestionar deudas. En Sumeria, hace más de 5.000 años, mucho antes de que existieran monedas, ya existía un sistema altamente desarrollado de créditos, préstamos e intereses. Se usaban unidades de medida como la cebada o la plata para expresar cuánto debía una persona a otra. Pero estos bienes no circulaban físicamente en la mayoría de los casos. Lo importante era el registro. Y estos registros eran mantenidos por templos y palacios, no por comerciantes privados. Es decir, el dinero nació en contextos burocráticos, como instrumento de control social. Los arqueólogos han encontrado en Mesopotamia miles de tablillas de arcilla que detallan préstamos, salarios, pagos pendientes y contratos de trabajo. Las deudas se anotaban cuidadosamente y a menudo se ajustaban con el paso del tiempo, o incluso se perdonaban en momentos clave, como el ascenso de un nuevo rey. Esto es fundamental. La deuda no era un contrato entre individuos libres, sino parte de un orden moral y político que debía mantenerse en equilibrio. En Egipto y Babilonia, por ejemplo, el Estado intervenía regularmente para cancelar todas las deudas personales, liberar esclavos por deuda y devolver las tierras a sus dueños originales. Estas amnistías eran conocidas como jubileos y eran vistas como una forma de restaurar la armonía social cuando el sistema de deudas amenazaba con desintegrarlo todo. Aquí es donde el relato cambia completamente respecto a lo que nos cuenta la economía ortodoxa. El dinero no surge entre iguales intercambiando cosas en un mercado libre, sino en sociedades jerárquicas que necesitaban administrar trabajo, impuestos, tributos y obligaciones a gran escala. El dinero, en su origen, no era una moneda física, sino una unidad de cuenta moral y política. Así, si queremos entender realmente qué es el dinero, no debemos buscarlo en la figura romántica del comerciante racional, sino en la relación entre el poder, la deuda y la memoria. Y quizás, lo más provocador que sugiere Graeber es esto, que el dinero, tal como lo conocemos, nace del endeudamiento, no del intercambio. El relato del trueque como origen del dinero es, en última instancia, un mito funcional. Un relato que no persiste porque sea cierto,
sino porque sirve a una visión del mundo muy específica, aquella que presenta a la economía como un fenómeno autónomo, separado de la vida social, moral y política, una actividad que, supuestamente, florece cuando se deja en manos del individuo racional y emprendedor, libre de interferencias externas como el Estado, la comunidad o la historia. Este mito no es inocente. Es la piedra fundacional de la ideología económica liberal, al presentar al intercambio como una actividad natural, espontánea y preexistente a cualquier forma de organización colectiva. Se nos sugiere que el mercado es el verdadero orden natural de la humanidad, mientras que todo lo demás, leyes, instituciones, impuestos, justicia, cuidado, son interferencias, distorsiones o, en el mejor de los casos, males necesarios. Pero la realidad, como hemos visto, es la contraria. El dinero, el crédito, la deuda y el intercambio no surgieron de la libre interacción entre individuos aislados, sino de relaciones sociales complejas, siempre mediadas por normas, obligaciones y estructuras de poder. En sus orígenes, el dinero no se parecía a un mercado, se parecía a una contabilidad pública, a una red de compromisos mutuos, a una herramienta de organización social. Al sostener el mito del trueque, se borra todo eso. Se borra la historia, se borra la comunidad, se borra la posibilidad de que la economía sea algo más que competencia. Y eso es profundamente conveniente para un sistema que busca presentar al mercado como neutral, inevitable y autosuficiente, mientras relega todo lo demás, la solidaridad, la redistribución, el cuidado mutuo, al terreno de lo anecdótico o lo irracional. Cuestionar este mito, entonces, no es solo una corrección histórica, es un gesto político. Es reintegrar la economía en la sociedad. Recordar que las decisiones sobre cómo producimos, distribuimos y nos relacionamos no son técnicas, sino profundamente éticas. Y que el dinero y el mercado son una invención humana, no sistemas autónomos que se regulan solos.